buenas tardes, queridos discípulos de Jesús. Vamos a hablar en este miércoles acerca de un tema hermoso que es el afán y la ansiedad. Deseo que Dios les hable a ustedes, que como lo ha hecho conmigo, que nos bendiga, que nos llene Jesús de su palabra. El afán y la ansiedad, Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Lo voy a leer completo al pasaje que dice así: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente, los gentiles, buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Después de hablar Jesús acerca de hacer tesoros en el cielo y de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, ahora nos habla acerca de nuestra vida material, acá, terrenal. Del versículo 25 al versículo 31, porque realmente es una preocupación nuestra. La subsistencia, como dice el versículo 31, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros no nos preocupamos por esto? ¿Quién de nosotros no tenemos esto en la cabeza todas las mañanas que nos levantamos y a la noche cuando nos acostamos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Me hace acordar a cuántas veces acá en casa, y debe pasar a ustedes también, ¿no? Llega la hora del mediodía o de la noche, y ahora ¿qué vamos a comer? El afán es algo que realmente está en nosotros. Jesús dijo al terminar este capítulo, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Cada día de nuestras vidas trae su propio afán, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra cotidiano vivir, ¿no? El afán por las cosas de esta vida. Programamos tener la comida, hay quienes cobran su sueldo a fin de mes y van al súper y compran para todo el mes, ¿no? De acuerdo como les dé el sueldo que tienen, lo que hayan cobrado, calculan tener la comida preparada por lo menos lo más esencial, digamos, para todo el mes. Todos trabajamos por esto, ¿no? Nos vestimos, bueno, porque ahora viene el invierno, tengo que comprar ropa para el invierno, para el abrigo, o viene el verano y me voy a comprar algo más livianos. El afán de las cosas de esta vida es parte de nuestro ser, es parte de nuestra esencia. Y Jesús dijo, dejen que cada día traiga su afán. No nos preocupemos por el día de mañana, porque ninguno de nosotros somos dueños del día de mañana, ¿no? No se afanen, dijo de Jesús. Y la definición de afanarse es dedicarse a un trabajo, a una tarea, con mucho empeño e interés. Es hacer todo lo posible por conseguir una cosa. Esta es la realidad nuestra. Y Jesús sabía esa realidad y nos está enseñando a tratar de llevar una vida más relajada, una vida, como decimos comúnmente, viajar más liviano. Versículo
25, por lo tanto les digo, no se afanen por vuestra vida. Y al final dice, no se afanen por el día de mañana. O sea, como esto va a ser una realidad, como esto va a ser algo cotidiano nuestro, Jesús nos enseña a vivir de una manera más relajada. Dejar que cada día traiga su propio afán. Yo recuerdo cuando era muchacho, teníamos una máquina, un torno en nuestra casa y pertenecía a una fábrica donde trabajaba mi papá. Y resulta que el motor del torno fallaba, no nos permitía hacer la producción que teníamos que hacer todos los días. Ahí teníamos un tallercito en la casa. Y me acuerdo que mi papá reclamó a los patrones de él acerca de este motor y le dijeron así esto que a mí me quedó grabado: dejen que el motor se queme y después solucionamos el problema. Y a veces la vida nuestra depende así de muchas cosas. Dejemos que pase esto para solucionar el problema. No nos estemos amargando y enfrascando en un posible problema que puede llegar a venir el día de mañana. Entonces estamos preocupados hoy porque el día de mañana dejemos que ocurra y cada día solucionemos el afán de ese día. Recordemos que dedicarle trabajo a una cuestión, a una tarea, con mucho empeño. Y esto está bien, Jesús lo enseñó en otras oportunidades también, lo enseñan el apóstol Pablo en varias partes al hablar del trabajo, y nos enseña responsabilidad. Y si vamos al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre a su imagen, dice la Biblia, a su imagen lo creó, y lo vuelve a repetir, a su imagen lo creó. ¿Qué quiere decir? Que Dios a nosotros nos hizo seres responsables, creativos, no a tomarnos la vida así como viene, ¿no? Despreocupadamente, sin ponerle empeño, sin ponerle dedicación, sin ponerle creatividad. Jesús no nos está enseñando eso en este pasaje. Lo que pasa es que el afán también tenemos que controlarlo, porque al afán se le puede agregar un segundo ingrediente, que ese sí es complicado. El título de este pasaje es el afán y la ansiedad. La ansiedad es el problema que puede llegar a pasar con nosotros si no controlamos ese afán día a día. La palabra ansiedad significa fobia o pánico. En Lucas capítulo 12, versículo 29, la segunda parte del versículo, que también habla sobre lo mismo, el evangelista Lucas le dice, no estén en ansiosa inquietud. Y eso es lo que significa la ansiedad, ansiosa inquietud, que puede terminar en una fobia o puede terminar en pánico. Sentir ansiedad de modo ocasional es parte normal de nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos que rendir una prueba, tenemos que rendir un examen, es normal que nos pongamos nerviosos, que estemos ansiosos, que se nos corte de pronto el sueño, que nos desvelemos, ¿no? Por la tensión misma del examen, de la prueba que tenemos que rendir, ¿no? Si vamos a entrar a un trabajo y nos van a tomar un test para ver cómo estamos, bueno, es normal toda esa ansiedad, es parte de la vida. Pero esta es una ansiedad ocasional, que se presenta en algún momento determinado, en algún momento especial. Es normal sentir ansiedad cuando nos estamos por casar, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el preparativo y toda la fiesta y que las cosas salgan bien y después dónde vamos a ir a vivir, y todo eso genera una tensión en el ambiente y en nuestra vida que se llama ansiedad. Bueno, esa ansiedad ocasional es normal como parte de la vida, ¿no? Y nos preocupamos y nos afanamos en base a eso porque queremos que, por ejemplo, el casamiento, la ceremonia salga lindo, que podamos tener un grato recuerdo, que los invitados a esta fiesta puedan tener un grato recuerdo. O sea, esa tensión es normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos,
y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia en estos trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos, de ansiedad intensa y miedo o terror que pueden alcanzar un máximo en cuestión de minutos, y esto se le llama ataque de pánico. Ahí está el problema del cual Jesús enfoca básicamente este tema. No es que no vamos a tener ansiedad y no es que no tenemos que afanarnos y tirar la vida así al que me importa, ¿no? Sino que dentro de nuestras responsabilidades y dentro de las ansiedades normales de cada situación de la vida, ocasionales, cuidado que si no controlamos este tema, podemos llegar entonces a un ataque de pánico, y esto sí es una cuestión grave. Y los síntomas que encontramos, porque yo quise saber cuáles eran los síntomas del ataque de pánico, ¿no? que pueden llegar a ocurrir en nuestra vida, porque puede ser enfermizo, y muchas veces es enfermizo, y la mayoría de las veces, ¿no? Muchas veces y la mayoría, la gran cantidad de las veces puede traernos consecuencias, lo que se llama consecuencias colaterales, físicas, espirituales, familiares a nuestra vida, puede trastornarnos, ataques de pánico. Entonces fui a las definiciones médicas para encontrar cuáles son los síntomas de estos ataques de pánico, y es una sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Vieron que entramos en casa o estamos en casa, hay un ambiente tensionado, un ambiente que falta de paz, ¿no? Falta de paz, no se respira paz, no se palpa la paz. Comemos agitados, comemos nerviosos, discutimos por cualquier cosa, nos vamos a acostar nerviosos, nos levantamos nerviosos a la mañana y vivimos así en tensión durante el día. También significa otro de los síntomas, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Otro, aumento del ritmo cardíaco, se nos acelera el corazón y no podemos controlarlo. No podemos controlarlo. No podemos relajarnos, ¿no? Respirar hondo y vuelve todo a la normalidad. Es algo que ya se va incorporando en nuestro ser, esos ataques de pánico, y no podemos controlarlo. Y ese ritmo cardíaco, entonces sí, ya comienza otro problema más serio de corazón, de hipertensión y demás, ¿no? Una respiración acelerada, que se llama hiperventilación, ya respiramos mal, porque el corazón ya trabaja mal, entonces el oxígeno que entra a la sangre también es malo, por esos ataques de pánico. Sudorización, o sudoración, transpiramos más de la cuenta, más de costumbre, podemos comenzar con temblores en el cuerpo, con sensación de debilidad o de cansancio, nos pueden producir esos síntomas de ataque de pánico. Problemas para concentrarnos o para pensar otra cosa que no sea en la preocupación actual, nos quita todos los momentos de alegría, de felicidad. Problemas para conciliar el sueño, y muchas veces tenemos que recurrir a pastillas para poder dormir, porque no podemos dormir de noche. Pero no es el problema conciliar el sueño, sino el problema es esa ansiedad desmedida, descontrolada, que nos hace padecer todas esas cosas. Problemas gastrointestinales, problemas para úlceras, problemas para la digestión, ¿no? Todo lo que es nuestro intestino. Tener dificultad para controlar esas preocupaciones, porque no las podemos controlar. Tenemos necesidad de evitar esas situaciones que generan ansiedad. Todo esto hace lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 29, versículo B, en la parte del texto que mencioné anteriormente, que no tengamos ansiosa inquietud. Todo eso produce la ansiedad. Entonces, el mensaje básico que Jesús está queriendo transmitirnos acá es que vamos a tener situaciones así, porque va a ser parte de la vida, del afán y de la ansiedad.
pero es menester, es necesario que aprendamos a controlar todas esas situaciones. No después que ocurrió, sino antes. ¿Vieron que dice el dicho popular nuestro, hombre prevenido vale por dos? Que podamos ser prevenidos, que podamos... Jesús nos está previniendo una situación que puede ocurrir. Y mire, estaba hablando hace más de 2000 años atrás esto, Imagínense en aquel tiempo cuánto de nosotros querríamos vivir aquella época donde no había problema de celulares, no había problema de relojes, no había problema de marcar tarjeta, no había problema del tránsito, del embotellamiento cuando vamos al trabajo y que no vamos a llegar, y la sobredosis de preocupación que podemos tener con agarramos distintas actividades, ¿no? Ya no es una sola actividad de la cual podemos estar preocupados, sino le sumamos una segunda, una tercera, una cuarta, y toda esa montaña de cosas que se van sumando en este tiempo, en esta época actual, donde si ya viajamos en avión, hasta el corto tiempo que tarda en el avión en llegar de un lado al otro, es largo. Ese corto tiempo que tardamos es largo. Imagínense en el tiempo que Jesús dijo estas palabras, ¿no? Donde se viajaba a pie o a lo sumo en caballo, lo más pudiente, o en una carreta con un burrito, ¿no? Que tardaban mucho tiempo en llegar a un lado. Imagínense si nosotros hoy tuviéramos que vivir esa época, diríamos, oh sí, cero colesterol. Sumado a que la ansiedad, a este otro ingrediente que tenemos que agregarle, ¿no? A los ataques de pánico, el problema con el colesterol, la diabetes, el problema, ya lo dijimos, el problema gastrointestinales, o sea, puede producirnos úlceras, ni hablar casos extremos donde nos produce infarto cardiovascular, nos puede producir infarto cerebrales, el famoso ACV, o sea, tantas cosas que le podemos sumar a la excesiva preocupación y no poder descargar nuestra preocupación. ¿Ante quién debemos descargarla? Pero Jesús nos advirtió de este peligro y nos dijo que tenemos que levantar la pata del acelerador, como decimos comúnmente, ¿no? Que sacarle un cambio a nuestra velocidad, que relajarnos y tomarnos el tiempo para descargar nuestras preocupaciones ante el Señor. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. No hay lugar más alto que estar a los pies de la cruz. Y ahí en los pies de la cruz y en la intimidad con nuestro Dios, y en ese momento de cerrar nuestra puerta en la pieza y dejar a un costado toda preocupación y toda cosa que nos está batallando durante el día, descargarnos y decirle, Señor, toma todo esto, ¿no? Que podamos lograr esa paz que el Señor Jesús nos prometió. Yo les doy la paz y no se las doy como el mundo la da. Es muy difícil conseguir en el mundo una paz que valga la pena por estas razones, porque el mundo nos quiere abrazar y nos quiere enfrascar en el afán y la ansiedad de esta vida, donde parece que nada es suficiente, todo es poco. Entonces necesitamos encontrar lo que Jesús dijo: no estén en demasiada preocupación. Dice el versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas. La gente del mundo, es normal, el mundo se va en este desenfreno de disolución, en este desenfreno de las cosas, ¿no? En esta carrera hacia el modernismo y hacia las cosas que avanzan y avanzan y avanzan y que nadie la puede detener. El mundo va tras de todo eso y Jesús dijo, a ver, nosotros no corremos como ellos en el mismo desenfreno. Entonces es necesario que aprendamos a controlar. En el versículo 32b, la segunda parte dice, vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas las cosas. Todo lo que necesitamos Jesús lo conoce en la oración. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe que tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos, ¿no? Así que este va a ser un ejercicio
de desarrollo de la fe. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y tenemos ejemplos en los evangelios donde en distintas situaciones dice que Jesús, al ver la fe de ellos, sanó al enfermo. Muchas veces, la mayoría de las veces, Dios hizo los milagros primero al ver la fe. Y dice en Hebreos capítulo 11 que el justo por la fe vivirá. Y dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. Te va a dar las cosas que vos necesitas, pero dicen, busquen primeramente el reino de Dios. Él es galardonador, te va a dar, pero primero hay que buscarlo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios les suplirá en este desarrollo de la fe. La fe es como un músculo que tenemos que ir desarrollándolo. Todos los músculos, cuando no se desarrollan, que no se hacen ejercicio, que no se hacen movimiento, que no levantamos pesa, todo eso, todos los músculos se atrofian. Y la fe es como un músculo que si no lo ejercitamos se va a atrofiar. Y va a ir decayendo esa fe. En lugar de decir, aumentanos la fe, como dijeron los discípulos, nuestra fe va a ir decayendo porque no la desarrollamos. Entonces, mi Dios le suplirá. Tenemos que creer profundamente que todo lo que necesitamos Dios nos va a suplir. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, tenés un problema económico, un problema laboral, un problema familiar, un problema. Dice que Dios nos va a dar a nosotros el oportuno socorro, pero tenemos que acercarnos a Él, para alcanzar este oportuno socorro. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Procurar tener tranquilidad. Procurar. Es esto lo que está diciendo Jesús. Procuren, no se afanen por el día de mañana. No se preocupen por la comida, por la bebida, por el vestido. No se preocupen, pero sí nos enseña la Biblia que debemos trabajar con nuestra mano, que debemos procurar tener tranquilidad y trabajar con nuestra mano de la manera que sabiamente que nos fueron enseñado, que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Procuremos esto, pero sobre todas las cosas, tener tranquilidad, descargar todas nuestras preocupaciones a los pies de la cruz. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, la segunda parte del versículo dice así: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Listo, ya está la sentencia. No está, Señor Jesús no está fomentando acá la desocupación. No lo está diciendo. Es más, la Biblia lo enseña, ¿no? El apóstol Pablo dice, Dios a través del Espíritu Santo dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. No se siente a la mesa aquel que no quiera trabajar. Tenemos que trabajar. Dios nos hizo seres activos y tenemos que trabajar. Pero tenemos que trabajar de esta manera, tener tranquilidad y trabajar con tranquilidad, creyendo que Dios es el único proveedor nuestro de nuestra necesidad. Segunda Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que trabajar para poder cobrar y tener para nuestra subsistencia. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar de creer, porque es un ejercicio de fe, creer que nuestro proveedor es Dios. No solamente en lo económico, en la comida, en el vestido, en lo que nos vamos a poner, lo que necesitamos para la casa, lo que necesitamos para vestir a nuestros hijos. Dios va a ser nuestro proveedor. Él va a bendecir el fruto de nuestro trabajo. Dios va a dar la bendición a aquel que es amado de Él y a aquel que se acerca a Él. Entonces, trabajar para crecer, pero creer que Él es nuestro proveedor. Segunda Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros a gozarnos en las necesidades. Entonces, ¿qué quiere decir gozarnos? Alegrarnos cuando tenemos poco o cuando tenemos mucho. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos que alegrarnos. Alegrarnos es gozarnos en el Señor porque Él está al control de esta situación. Miren Salmo 37, versículo 25, que dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y podemos decir junto con el salmista, amén. Porque todos aquellos que nos amparamos en la fuerte convicción de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, podemos experimentar día tras día que Él es nuestro proveedor, magnífico, extraordinario. Jesús dijo esto: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En el Salmo 127:2 dice: por demás es que comas pan de dolores. ¿Te vas a preocupar desmedidamente si no tenés a Dios en la ecuación? ¿Te vas a preocupar desmedidamente y Dios no va a bendecir tu esfuerzo? Y si lo tenés, va a ser por tu inteligencia, por tu capacidad, pero eso es efímero, eso se va, es como la neblina, eso se va. Lo que podemos tener de Dios es nuestro amparo y fortaleza. No he visto justo desamparado, así que busquemos primeramente, sobre todas las cosas, el cerrarte en tu cuarto, el pedirle a Dios que te dé, descarga todas tus preocupaciones a los pies de Jesús, y Él te va a ayudar. Él está ahí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te desampararé, no te dejaré. Este es un ejercicio de fe. No permitamos que la ansiedad tome control sobre nuestra vida, nuestra cabeza, sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra familia. Familias destruidas por el afán y la ansiedad. La ansiedad te divide, la ansiedad te roba, la ansiedad te quita, la ansiedad te destruye. No permitamos esto. Jesús dijo: no se afanen, no estén en ansiosa inquietud. Preocúpense, trabajen y ocúpense en sus cosas, pero no se afanen, porque cada día trae su propio mal. Entonces levántate ahora a la mañana y dile al Señor: Señor, encomiendo mi día a ti y declaro que tú eres mi proveedor. Acuéstate en la noche y dile: Señor, encomiendo mi noche, mi descanso, mi tiempo, encomiendo mi pensamiento. Tengo esto en mi mente. ¿Es tu voluntad? Señor, dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Son ordenados los pasos del hombre. No vamos a ir tambaleando por la vida con excesivas preocupaciones. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga, para que podamos alcanzar este ejercicio maravilloso de la fe. Sobre las cosas simples de la vida como de las cosas importantes. Declara a Cristo como Señor total y absoluto en tu vida. En tus pensamientos, en tus decisiones, en tus intenciones, en tus deseos, en tus anhelos, en tus proyectos, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu casa, en tu barrio. El Señor está contigo como poderoso gigante. No lo dudes, aferrate a Él. No hay lugar más alto que estar a tu pie. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más
lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies.